Ella no necesita saber cuánto vale. De todos modos no sabría qué hacer con eso. Eso fue lo que dijo mi padre sobre mí, su propia hija, 3 horas después de que el ataúd de mi esposo entrara en la tierra. Yo todavía llevaba mi vestido negro, todavía tenía tierra del cementerio en los zapatos. Y cuando esa tarde me acerqué a la puerta principal de la casa de mis padres, escuché cada palabra a través de la puerta mosquitera. Su plan, los documentos falsificados, el médico que jamás me había examinado ni una sola vez, certificando mi cordura como si fuera una tarjeta de puntuación de golf. Pero ellos no sabían que yo estaba escuchando. Y desde luego no sabían lo que haría después. Antes de continuar, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si conectas de verdad con esta historia. Deja tu ubicación y qué hora es donde estás. Me encanta saber quién está escuchando. Mi nombre es Patricia Sinclair. Tengo 34 años. Y esto es lo que sucede cuando las personas que se supone que deben protegerte se convierten en aquellas de las que necesitas protección. Ahora, déjame llevarte de vuelta a un martes por la mañana de octubre, el día en que enterré a mi esposo. Llovía la mañana del funeral de Daniel. No era un aguacero, solo una llovizna fina y obstinada que se pegaba a todo. De esas lluvias que no te dejan olvidar que están ahí. La iglesia era pequeña, de tablillas blancas, bancos desgastados, un campanario torcido en las afueras de Braintree. A Daniel le habría gustado. Nunca quiso nada llamativo. Unas 40 personas asistieron. Sus compañeros de trabajo de la empresa de software, nuestros vecinos de ELM Terres, algunos amigos de la universidad que habían bajado desde New Hampshire. Ellen Mars, mi mejor amiga desde 9º grado, se sentó a mi lado en la primera fila y me apretó la mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Yo seguía mirando hacia el fondo de la iglesia. 3 asientos a la izquierda, los que había reservado mentalmente para mis padres y mi hermana Megan, permanecían vacíos. Ningún abrigo colgado, ningún bolso debajo. Miré mi teléfono bajo el himnario. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje, nada. Ellen se inclinó hacia mí. ¿Quieres que los llame? Negué con la cabeza. ¿Saben qué día es hoy? El pastor dijo cosas amables sobre Daniel. 38 años, ingeniero de software, callado, constante, el tipo de hombre que te arreglaba la luz del porche sin que se lo pidieran. Una afección cardíaca que nadie detectó hasta que fue demasiado tarde. 2 semanas desde su primer dolor en el pecho hasta una caja de pino. Llevábamos 8 años casados. Él se encargaba de las facturas, los impuestos, el seguro. Yo me encargaba de todo lo demás. Las compras, las citas médicas, los terrores nocturnos cuando su pecho le dolía a las 3 de la madrugada. Solía decir, Patty, yo me ocupo de los números, tú te ocupas de mí. Y eso bastaba. Ese era todo el trato. Después del entierro me quedé junto a la tumba bajo la lluvia. 40 personas habían ido a despedirse de mi esposo. Ninguna de ellas compartía mi apellido antes de que me casara. Aún no sabía por qué mi familia no había estado allí. Me dije que estarían ocupados. Incluso me sentí culpable por no recordárselo. No tenía idea de que estaban en casa, ocupados con algo completamente distinto. La llamada llegó a la mañana siguiente. Yo seguía en el sofá con la ropa del día anterior cuando sonó el teléfono. Un número 617 que no reconocí. Señora Sinclair, soy Daniel Kessler. Fui el abogado sucesorio de su esposo. ¿Abogado sucesorio? Ni siquiera sabía que Daniel tuviera uno. Me gustaría reunirme con usted hoy si es posible. Hay documentos que requieren su atención. Conduje hasta una oficina en un edificio de piedra rojiza cerca de Capley Square. Placa de latón con el nombre, ventanas altas, el tipo de lugar por el que Daniel habría pasado sin inmutarse porque nunca le importaron las apariencias. Kessler rondaba los 50, canas en las sienes, gafas de lectura colgando de una cadena. Me ofreció agua y fue directo al punto. Su esposo otorgó testamento hace 18 meses. La nombró a usted beneficiaria única. Abrió una carpeta y deslizó 3 resúmenes de propiedades sobre el escritorio. 3 apartamentos en alquiler en el área metropolitana de Boston, Dorchester, Somerville,
Cambridge. Valor de mercado combinado de aproximadamente $2.400.000, y una propiedad residencial en la costa de Cape Cod, valorada en alrededor de $1.500.000. Leí las cifras 2 veces, luego una tercera. Daniel poseía todo eso libre de cargas, sin hipotecas. Las unidades de alquiler generan ingresos constantes. Todo se transfiere a usted. Me quedé allí sentada, con la boca abierta, intentando reconciliar al hombre que conducía un Subaru de 10 años con el hombre que al parecer poseía casi $4 millones en bienes raíces. Kessler me observó un momento. Luego sacó una tarjeta de su bolsillo y la colocó sobre la carpeta. Señora Sinclair, su esposo se preparó con mucho cuidado. Quería que usted estuviera segura. Hizo una pausa. Si alguien, absolutamente alguien, la presiona respecto a estos activos, llámeme antes de firmar una sola cosa. Fue algo extraño de decir. Le di las gracias y guardé la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo. Salí de esa oficina sintiendo que Daniel aún me protegía desde algún lugar que no podía ver. Pero todavía no entendía por qué Kessler había sido tan cuidadoso con su advertencia. No lo entendería hasta esa misma noche. Conduje hasta la casa de mis padres en Quincy esa tarde, todavía con el mismo abrigo negro, los ojos aún en carne viva. Quería contarles lo del testamento. Quería sentarme en la mesa de la cocina donde crecí y oír a mi madre decir algo suave, algo como todo va a estar bien, cariño. La luz del porche estaba encendida. Aparqué detrás de la camioneta de mi padre y subí los escalones. La puerta mosquitera estaba cerrada, pero la puerta interior estaba entreabierta, como mi madre la dejaba cuando la casa se calentaba al cocinar. Alcancé el picaporte. Entonces escuché mi nombre. Patricia no necesita saber los detalles todavía. La voz de mi padre, baja y firme, como cuando dirige una conversación que no quiere que interrumpan. Me detuve. Mi mano quedó a unos centímetros de la puerta. Kessler me llamó esta tarde. Volvió a decir mi padre. El yerno le dejó apartamentos, 3, y una casa en el Cape. Silencio. Luego la voz de Megan, rápida, afilada. ¿Cuánto? Cerca de 4 millones. Un silencio más largo. Escuché el reloj de la repisa marcando los segundos. Entonces Megan. No puede quedarse con ese dinero. Ni siquiera sabe pagar una factura de electricidad. Mi padre gruñó, ese gruñido que significa acuerdo. Me quedé allí en el porche, con una mano aún levantada. La llovizna había parado horas antes, pero yo temblaba como si siguiera cayendo. Dentro de esa casa estaban las únicas 3 personas que me quedaban en mi familia, sentadas alrededor de una mesa hablando de mi vida como si fuera una partida en una hoja de cálculo. Pero la siguiente frase, la de mi madre, fue la que lo cambió todo. Su voz atravesó la puerta mosquitera como una cuchilla envuelta en seda. Que Daniel muriera es lo mejor que le ha pasado a esta familia. Ahora por fin tenemos una salida. Quiero que te quedes con esa frase como yo tuve que hacerlo. Mi esposo, el hombre que le llevaba flores a mi madre en su cumpleaños, que arreglaba las canaletas de mi padre cada primavera sin que nadie se lo pidiera, llevaba muerto 16 días. Y mi madre lo llamó lo mejor. Mis rodillas casi cedieron, pero me mantuve en pie. Me quedé en silencio. Mi padre continuó como si nada. Hoy hablé con Feldman. Firmará un certificado. Trastorno por duelo, trauma psicológico, incapacidad para manejar decisiones financieras. Presentamos la tutela. Megan figura como tutora designada. Ya llamé a un agente inmobiliario en Barnstable por la casa del Cape. Eso fue Megan, casual, como si pidiera comida para llevar. Mi madre de nuevo. Asegúrate de ocultar la documentación. Si Patricia ve algo, todo se desmorona. Me quedé en ese porche un minuto más, quizá 2. Me zumbaban los oídos. Sentía el pecho como si alguien hubiera vertido cemento dentro. Entonces hice algo que no había planeado. Saqué el teléfono, abrí la grabadora y presioné el botón rojo. Lo acerqué a la rendija de la puerta y dejé que escuchara. Siguieron hablando. Detalles, plazos, a quién llamar, cómo mantenerme en la oscuridad. 2 minutos después presioné detener.
Me di la vuelta, bajé los escalones, me subí al coche y me fui. No llamé a la puerta. No entré. No lloré. Conduje 30 minutos en silencio total. Sin música, sin lágrimas, solo una pregunta repitiéndose en bucle. ¿Cuánto tiempo llevaban mirándome y viendo una billetera en lugar de una persona? Me senté en la mesa de la cocina del apartamento que Daniel y yo habíamos compartido durante 8 años. Su taza de café seguía en el escurridor. La tarjeta de Kessler estaba frente a mí junto al teléfono con la grabación. Llamé a Ellen a las 11 de la noche. Contestó al segundo tono. Siempre lo hace cuando soy yo. Patty, ¿qué pasó? Le conté todo. Los asientos vacíos en el funeral, la oficina de Kessler, el porche, cada frase que había escuchado. Ellen no me interrumpió. No jadeó ni maldijo. Solo escuchó. Eso es lo que hace peligrosa a Ellen. Escucha como los abogados, captando cada hilo. Cuando terminé, su voz era acero. Patty, escúchame. No llames a tus padres. No llames a Megan. Mañana a primera hora llama a Kessler y luego llámame a mí. Sé qué hacer. Ellen es asistente legal en un despacho de derecho inmobiliario y sucesorio en el centro de Boston. Pasó 11 años alrededor de casos de sucesiones, tutelas, disputas de propiedades. Reconoció lo que mi familia estaba haciendo antes de que yo tuviera siquiera el vocabulario para nombrarlo. Lo que describen, usar a un médico para certificarte como incapacitada sin examinarte y luego solicitar tutela para controlar tus bienes, eso no es un desacuerdo familiar, Patty. Es un delito grave, falsificación, fraude. Lo tratamos como tal. Exhalé por primera vez en horas. ¿Hay alguien en la oficina del fiscal del condado de Norfolk con quien he trabajado? Continuó. Un detective especializado en fraude financiero contra adultos vulnerables. Se llama Ray Campos. Si lo necesitamos, y creo que lo necesitaremos, puedo hacer la llamada. Miré la taza de café de Daniel al otro lado de la mesa. Él solía decir que yo era más fuerte de lo que creía. No le creía entonces, pero empezaba a hacerlo. Mi madre llamó a la mañana siguiente a las 9:15. Su voz era cálida, ensayada, perfectamente modulada. Cariño, he estado pensando en ti toda la noche. ¿Por qué no viniste ayer? Te estuvimos esperando. Me estuvieron esperando. Casi me reí. Estaba agotada, mamá. Quizá otro día. ¿Qué tal el domingo para cenar? Toda la familia. Megan quiere verte. Tu padre ha estado preocupado. Enfermo. Preocupado. Enfermo. Mantuve la voz serena. Ellen me había preparado. Actúa normal. No las alertes. Gana tiempo. Claro, mamá. El domingo está bien. Bien. Te queremos, cariño. No deberías pasar por esto sola. Colgué y de inmediato marqué a Kessler. Contestó al primer tono, como si lo esperara. Señor Kessler, mi padre lo contactó ayer sobre la herencia de mi esposo. ¿Qué le preguntó exactamente? Una pausa. Preguntó el valor total. Preguntó si usted era la beneficiaria única y preguntó, hipotéticamente, ¿qué ocurriría si la declaraban legalmente incapacitada? Se me hundió el estómago. Señora Sinclair, no le dije nada más allá de lo que es registro público, pero sus preguntas me preocuparon. Por eso le di mi tarjeta. El abogado de Daniel lo había visto venir antes que yo. La voz de Kessler se volvió más firme. Si su padre presenta la solicitud de tutela y usted no responde a tiempo, un juez podría conceder una orden temporal en tan solo 14 días. Debe adelantarse a esto. Presentaré hoy una objeción preventiva. Luego me dio otro nombre, la doctora Rebecca Winters, psiquiatra certificada, independiente, 20 años de ejercicio. Programe una evaluación con ella esta semana. Si contamos con un informe psiquiátrico legítimo que confirme su plena capacidad, cualquier solicitud basada en un certificado fraudulento se derrumba al instante. Anoté el número y llamé antes del almuerzo. La primera cita quedó para el jueves, pero yo aún no sabía que Megan ya había hecho sus propias llamadas, y no estaba esperando al tribunal tampoco. El jueves por la tarde,
La consulta de la doctora Rebecca Winters estaba en una casa victoriana reconvertida cerca de Brooklyn Village. Plantas en el alféizar, sin recepcionista. Ella misma abrió la puerta. La evaluación duró 90 minutos. Me preguntó por Daniel, por mis rutinas diarias, si estaba durmiendo, comiendo, saliendo de casa. Me preguntó por mi infancia, por mis padres. Dije la verdad, toda. Y ella escribió sin reaccionar. Al final dejó el bolígrafo y me miró. Señora Sinclair, usted está de duelo. Eso es humano. No es una discapacidad. No hay indicio alguno, ninguno, de deterioro cognitivo ni incapacidad para manejar sus asuntos. Firmó el informe, lo selló y me entregó el original en un sobre cerrado. Guárdelo en un lugar seguro. Conduje a casa sintiendo que podía respirar por primera vez en una semana. Una psiquiatra con 2 décadas de experiencia acababa de confirmar por escrito lo que Daniel siempre me decía. Era capaz. Estaba en pleno uso de mis facultades. Era suficiente. Lo que no sabía, lo que Ellen descubrió esa misma noche a través de un contacto en la clínica de Feldman, fue que mi padre había visitado al doctor Nathan Feldman esa misma tarde. Mismo día, misma ciudad, resultado completamente distinto. Feldman, médico de familia, no psiquiatra, firmó un certificado declarando que Patricia Harper Sinclair presentaba un trastorno grave por duelo con marcada incapacidad para manejar asuntos personales y financieros. Nunca me había conocido, nunca me había citado, nunca me miró a los ojos. Y aquí está la parte que más importaría después. En el certificado de Feldman, la línea que indicaba fecha de examen del paciente estaba completamente en blanco porque no hubo examen. Solo hubo una firma y un favor entre compañeros de golf. El domingo por la noche me quedé en el mismo porche donde había escuchado todo 5 días antes. Esta vez llamé a la puerta. Mi padre abrió con una sonrisa que nunca le había visto. Demasiado amplia, demasiado cálida. Me retiró la silla en la mesa. Me sirvió agua. Gerald Harper nunca le había servido agua a nadie en 62 años. Mi madre había cocinado pollo piccata, mi favorito desde los 12. La casa olía a limón y mantequilla. Megan me abrazó en el pasillo. Su perfume era caro. La deuda de su tarjeta de crédito, más cara aún. Nos sentamos. Comimos. Mi padre condujo la conversación como un hombre estacionando en paralelo, con cuidado, deliberado, revisando cada ángulo. Entonces, cariño, ¿has tenido oportunidad de revisar las cosas de Daniel? ¿Sabes qué dejó? Mastiqué despacio. El abogado aún lo está gestionando. No entiendo la mayor parte todavía. Una mirada pasó entre mis padres, rápida, casi invisible, pero la capté. Gerald se inclinó hacia adelante. Las finanzas son complicadas, cariño. Deja que papá se ocupe de lo del abogado. Ya tienes suficiente con lo tuyo. Donna asintió. Tiene razón. Cielo. Debes concentrarte en sanar. Megan no dijo nada. Miraba su teléfono. A mitad de la cena me excusé para ir al baño. Al regresar pasé por el despacho de mi padre. La puerta estaba entreabierta. Sobre el escritorio, medio oculto bajo un periódico, había un sobremanila con el logotipo del Tribunal del Condado de Norfolk. Saqué el teléfono y tomé una foto. 2 segundos. Luego regresé a la mesa y terminé mi pollo. Sentada allí, viendo a 3 personas que he conocido toda mi vida interpretar el papel de una familia amorosa, pensaba, ¿cuántas cenas antes de esta también fueron una actuación? ¿Cuántas veces me senté en esta misma silla y no vi ninguna señal? ¿Alguna vez has mirado atrás a un momento con tu familia y te has dado cuenta de que nada era lo que creías? Me encantaría saberlo. Compártelo en los comentarios. No creo ser la única. Conduje a casa y abrí la foto. Dirección de remitente del sobre, Tribunal de Sucesiones y Familia de Norfolk. El sello al frente decía solicitud de tutela. Ya la habían presentado. El lunes por la mañana llamé a Kessler antes de que terminara de prepararse el café. La presentaron, dije. Vi el sobre anoche, Tribunal de Sucesiones de Norfolk. Guardó silencio 3 segundos. Escuché el sonido de teclas.
Lo estoy viendo ahora. Gerald Harper, solicitante. Megan Harper, tutora propuesta. Documento adjunto. Certificado médico firmado por el Dr. Nathan Feldman que declara que usted carece de la capacidad mental para administrar su persona y su patrimonio. Oírlo así, en lenguaje legal, mecanografiado en un sistema judicial, con número de caso asignado, lo hizo real de una forma que la conversación del porche no había logrado. Ya no era charla familiar. Era una presentación ante el tribunal. La audiencia preliminar está fijada para 14 días desde la fecha de presentación, continuó Kessler. Eso nos lleva hasta el 29 de octubre. Si no respondemos antes, un juez podría emitir una orden temporal de tutela. Megan tendría autoridad legal sobre sus finanzas en cuestión de horas. 14 días. Eso era todo lo que me separaba de perder el control de todo lo que Daniel había construido. Presentaré nuestra objeción esta mañana. El informe de la doctora Winters irá como prueba principal. Eso por sí solo debería hacer que el juez lo piense 2 veces. Luego llamé a Ellen. Bien, dijo. Kessler se encarga de la parte judicial, pero también hay un frente penal, y ahí entra Campos. Hablé con él ayer. Quiere escuchar la grabación y quiere el certificado de Feldman. ¿Cómo lo conseguimos? Está presentado ante el tribunal. Campos puede solicitar una copia certificada por los canales oficiales. Dice que la tendrá en una semana. ¿Una semana? El reloj ya corría sobre los 14 días y necesitábamos 7 solo para confirmar lo que ya sabía, que Feldman había firmado un documento sobre una paciente a la que nunca había visto. 14 días. Podía sentir cada uno de ellos. La llamada llegó el miércoles, el día 3 de los 14. Una mujer de Arborview Property Group, la empresa administradora que llevaba el apartamento de Daniel en Dorchester, pidió hablar conmigo. Su voz era cuidadosa, ensayada. Señora Sinclair, la llamo porque ayer recibimos una solicitud de una mujer que se identificó como su tutora legal. Nos pidió redirigir todos los ingresos de alquiler a una nueva cuenta bancaria. Me aferré al borde de la encimera. ¿Cómo se llamaba? Megan Harper. Nos dio un número de caso del Tribunal de Sucesiones de Norfolk y dijo que la tutela ya estaba en vigor. No lo estaba. La audiencia aún no había ocurrido. Ningún juez había firmado nada. Y aún así mi hermana ya había llamado a una administradora de propiedades, reclamó una autoridad legal que no tenía e intentó desviar mis ingresos a su propia cuenta. Le di las gracias a la mujer y le pedí que no hiciera nada hasta que recibiera noticias de mi abogado. Aceptó. Llamé a Kessler. En menos de una hora redactó una carta de cese y desistimiento para Arborview y señaló el incidente a Campos. Esto es importante, dijo Kessler. Se hizo pasar por tutora nombrada por un tribunal ante una entidad financiera. Eso no es solo adelantarse. Es fraude de identidad. Ellen me escribió esa noche. Megan acaba de regalarnos otro cargo en bandeja de plata. Esa noche mi madre volvió a llamar. Cálida, dulce, en el momento perfecto. Cariño, me he enterado de que está siendo difícil con lo de los apartamentos. ¿Por qué lo estás poniendo tan complicado? Estamos intentando ayudar. ¿Difícil? Me habían llamado muchas cosas en las últimas 2 semanas. Incapaz. Inestable. Y ahora, difícil. Mantuve la voz plana. No estoy siendo difícil, mamá. Solo quiero entender las cosas antes de tomar decisiones. Bueno, dijo, y pude oír cómo la máscara se le resbalaba apenas un instante. No tardes demasiado. Y colgó ella primero. Gerald apareció en mi apartamento a la tarde siguiente. Sin avisar. Solo un golpe en la puerta y ahí estaba, con 2 cafés y una bolsa de papel de la panadería de Hancock Street. Pensé en venir a ver cómo está mi niña, dijo, entrando antes de que yo pudiera decidir si lo dejaba pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, la mesa de Daniel, e hizo conversación trivial durante exactamente 10 minutos. El tiempo, el perro del vecino, un traspaso de los Red Sox que en realidad no le importaba. Luego metió la mano en la chaqueta y sacó un montón fino de papeles. Escucha, cariño, le pedí a un abogado que preparara esto. Es solo un poder notarial temporal.
Me permite manejar por ti el papeleo inmobiliario. Se vencen los impuestos de la propiedad, hay renovaciones de seguros, cosas de las que no deberías preocuparte ahora. Deslizó los papeles por la mesa, con un bolígrafo azul encima. Bajé la mirada al documento. El encabezado decía, Poder Notarial General duradero. No limitado, no temporal. General. Le daría a Geral autoridad total sobre cada decisión financiera de mi vida. Papá, necesito leer esto primero. Dame unos días. Apretó la mandíbula. Patty, aquí el tiempo importa. Hay facturas, plazos. Daniel siempre me decía que leyera antes de firmar. Creo que debería respetar eso. No podía discutir el consejo de un muerto. Al menos no en voz alta. Dejó los papeles sobre la mesa y se fue sin terminar su café. Fotografié cada página y se las envié a Kessler. Su respuesta llegó en menos de una hora. No firmes. Esto es un poder general sin restricciones. Si lo ejecutas, tu padre puede vender cada propiedad mañana por la mañana. Además, el abogado que lo redactó, Robert Bass, es socio comercial de tu padre. Esto fue coordinado. El bolígrafo seguía encima, tinta azul, destapado, listo para que yo cometiera el mayor error de mi vida. Lo tapé y lo guardé en un cajón. Ellen vino el viernes por la noche con su portátil y una libreta amarilla llena de notas. Siéntate, dijo. Saqué todo lo que pude de los registros públicos y es peor de lo que pensábamos. Giró la pantalla hacia mí. Gerald Harper, segunda hipoteca sobre la casa de Quincy, saldo pendiente, $320.000, gravamen fiscal federal presentado hace 8 meses, 95.000, 2 líneas de crédito en mora, una notificación de cobro pendiente de un contratista al que dejó tirado con una reparación del tejado. Tu padre lleva 5 meses de atraso en la hipoteca, dijo Ellen. El banco envió un aviso de incumplimiento en agosto. Pasó la página. Megan Harper, 4 tarjetas de crédito, 3 congeladas, una en cobranza. Deuda rotativa total, $180.000. 2 demandas civiles de acreedores en los últimos 3 años. Un proceso de desahucio de un casero en Weymouth que se resolvió fuera de los tribunales. Tu hermana lleva años gastando dinero que no tiene, dijo Ellen. Y tu madre es codeudora de la casa de Quincy. Si Gerald la pierde, Donna también se queda fuera. Me quedé mirando las cifras. Casi $600.000 de deuda combinada. Mi familia se estaba ahogando, y la herencia de Daniel valía casi 4 millones. La cuenta era sencilla. Yo era su salvavidas. Él encerró el portátil y me miró. Patty, no están haciendo esto porque crean que no puedes manejar el dinero. Lo hacen porque están desesperados. Eres la única salida que les queda. Me quedé mucho rato mirando la mesa de Daniel, donde él solía extender sus hojas de cálculo y construir algo en silencio, metódicamente, algo que pudiera sobrevivirle. Nunca me habló de esas deudas. Nunca me habló de muchas cosas, pero se aseguró de que cada activo estuviera a mi nombre, solo a mi nombre. Ahora entendía por qué. Los mensajes empezaron a llegar el sábado, el día 6. Primero, de una amiga de la universidad llamada Angela. Hola Patty, Megan me llamó ayer. Dice que no has estado comiendo, que no sales de casa, que estás rechazando la ayuda de todos. Sonaba realmente preocupada. ¿Estás bien? Luego mi tía Carol. Cariño, tu madre me dice que lo estás pasando muy mal. Quiero ir a verte. Por favor, déjanos ayudarte. Luego una mujer a la que apenas conocía, una prima segunda en Connecticut. Rezo por ti, Patricia. Tu familia te quiere muchísimo. Uno a uno, Megan iba construyendo una historia. No hacia mí, a mi alrededor. Una narrativa plantada con cuidado en cada contacto al que podía llegar. Patricia se está desmoronando. Patricia no puede funcionar. Patricia necesita que alguien intervenga. Y cuando llegara la fecha en el tribunal, toda esa gente recordaría que les habían dicho lo mismo. Yo quería llamar a cada uno. Quería gritar, estoy bien, estoy en mi cocina haciendo pasta, salí a correr esta mañana. Ellen me detuvo.
Si empiezas a llamar a todo el mundo para defenderte, parece exactamente lo que Meghan describió, alguien frenética y fuera de control. Deja que hablen tus acciones, no tu pánico. Dejé el teléfono. Fue lo más difícil que hice en toda la semana. Luego Lisa Parker, mi amiga más cercana de la universidad, me llamó directamente. Patty, yo no me creí ni una palabra, pero necesito contarte algo. Hizo una pausa. Meghan también me preguntó si yo conocía tu número de cuenta bancaria. Dijo que lo necesitaba para ayudarte a gestionar tus facturas. Cerré los ojos. No solo estaba atacando mi reputación. Quería mi información bancaria, mis contactos, mi credibilidad. Meghan estaba intentando desmontar cada parte de mi vida que yo controlaba para que, cuando el juez me mirara, solo viera a una mujer sin nada. Pero Lisa no le dio absolutamente nada, y eso importó más de lo que Meghan jamás sabría. Día 8. Ellen me llevó en coche a la oficina satélite de la Fiscalía del Condado de Norfolk en Cantón. El detective Ray Campos nos recibió en una sala de reuniones pequeña con una mesa metálica y ninguna decoración en las paredes. Tendría 45, quizá. Hombros anchos, rostro sereno, el tipo de hombre que hace preguntas como un cirujano hace incisiones, precisas y sin prisa. Señora Sinclair, explíqueme todo desde el principio. Se lo conté todo. El funeral, el porche, la grabación, Feldman, el poder notarial, la llamada de Meghan a Arborview. Tomó nota sin levantar la vista. Cuando terminé, dijo, pon la grabación. Dejé el teléfono sobre la mesa y le di a reproducir. La voz de mi padre llenó la sala, luego la de mi madre, luego la de Meghan. Campos escuchó todo sin moverse. Cuando terminó, tapó el bolígrafo y me miró. La grabación nos da una base razonable para abrir una investigación, pero la clave es el certificado de Feldman. Si puedo demostrar que lo firmó sin examinarla, eso es falsificación, y presentarlo ante el tribunal lo convierte en fraude al tribunal. ¿Cómo lo conseguimos? Pregunté. Se presentó como anexo a la petición de tutela. Ya he solicitado una copia certificada a través del secretario del tribunal. Deberíamos tenerla en 5 a 7 días. Ellen se inclinó hacia adelante. Y lo de Meghan haciéndose pasar por tutora para redirigir los ingresos del alquiler. Fraude de identidad, dijo Campos. Cargo aparte. Lo estamos documentando. Me miró directamente. Señora Sinclair, he visto a familias hacer cosas terribles por dinero, pero falsificar documentos médicos para quitarle a alguien sus derechos legales, eso no es drama familiar. Eso es un delito. Y lo voy a tratar como tal. Se puso de pie. Mientras tanto, no los confronte. No cambie su rutina. Deje que crean que todo va según su plan. Asentí. Nos dimos la mano. Su apretón fue firme y estable. Como una promesa hecha sin palabras. 5 a 7 días. El reloj no se detuvo. Día 10. Mi madre me invitó a comer. Solo las dos. Un restaurante de mariscos en Hull con vista al puerto. Solíamos ir allí cuando yo era pequeña, cuando las cosas eran más simples, o cuando yo creía que lo eran. Se veía cansada, más delgada de lo que recordaba. Cuando me abrazó en la puerta, me sostuvo un segundo de más. Pedimos. Habló del clima, de los nuevos vecinos, de una receta que recortó de una revista. Cosas normales, cosas seguras. Y entonces llegaron las lágrimas. Siento no haber estado en el funeral, dijo, con la voz quebrada. Tenía miedo. Te vi sufriendo tanto y no supe qué decir. Me quedé helada. Soy una madre terrible. Sus lágrimas eran reales. Eso lo creo. Lo que no creo es el motivo. Se secó los ojos y cambió de tema con la suavidad de un cambio de escena. Cariño, $4 millones es una responsabilidad enorme. No quiero que nadie se aproveche de ti. Nadie. Dijo esa palabra sentada justo enfrente de mí. ¿Has pensado en dejar que Meghan gestione una parte? Ella siempre ha sido buena con los números. Meghan, buena con los números. La mujer con $180.000 de deuda en tarjetas. Casi rompí el papel. Casi. Lo pensaré, mamá.
Ella estiró la mano y me apretó la mía. Tu padre lo tiene todo listo. Solo tienes que firmar un papelito. Cuando llegó la cuenta, ella buscó su cartera. La camarera pasó la tarjeta y regresó 30 segundos después, inclinándose y diciendo en voz baja, lo siento, señora. Ha sido rechazada. La cara de mi madre se puso blanca. Debe de ser la máquina. Yo pagué en efectivo. No dije nada, pero entendí. Su tarjeta había sido rechazada. Su casa estaba por debajo del agua, y el único plan que tenía estaba sentándose frente a ella, negándose a firmar. Sus lágrimas eran reales, pero el amor detrás tenía un precio. Día 12. Campos llamó a las 7 de la mañana. Tengo el certificado de Feldman, dijo. Y es exactamente lo que esperábamos. Me senté en el borde de la cama y escuché. La línea de la firma está completa. Nathan Feldman, MD. La línea del diagnóstico dice: trastorno grave por duelo con marcada afectación en la toma de decisiones financieras y personales. Pero la línea de fecha de examen del paciente está en blanco, y la línea de método de evaluación también está en blanco. Exhalé. Revisé los registros de citas de Feldman para el día en que firmó el certificado. Su nombre no aparece en ninguna parte. Ni como Patricia Sinclair ni como Patricia Harper. No hay entrada, no hay historial, no hay archivo. Hizo una pausa para que eso calara. Firmó un documento médico legal certificando su incapacidad sin haber estado jamás en la misma habitación que usted. Eso es falsificación. Y como se presentó ante un tribunal como parte de una petición de tutela, es fraude al tribunal, lo cual es un delito grave. ¿Qué pasa ahora? Estoy obteniendo una orden de arresto para Feldman esta mañana. Una vez esté detenido, espero que coopere. Los médicos suelen hacerlo cuando su licencia está en juego. Cuando hable, confirmará quién le pidió firmar. Y eso nos da la cadena hacia su padre, su madre y su hermana. Me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle estaba tranquila. Pasó un autobús escolar. Detective Campos, cuando vaya a la casa de mis padres, quiero estar allí. Una pausa larga. ¿Está segura? Necesito ver sus caras, y ellos necesitan ver la mía. Aceptó. Domingo por la mañana, a las 10, en la residencia Harper en Quincy. 2 días más. Ya sabía que iba a ponerme. El mismo abrigo negro que llevé al funeral de Daniel. No por luto esta vez. Para cerrar un capítulo. Día 13. Gerald llamó esa noche. La máscara ya no estaba. Patricia. No cariño, no mi amor. Patricia. No sé quién te está llenando la cabeza, pero esta pequeña rebelión tiene que parar. Tienes que firmar el poder notarial. No, ya presenté lo mío ante el tribunal. La audiencia es el lunes. Vas a avergonzar a esta familia delante de un juez. Sé que presentaste la solicitud, papá. Me lo dijo mi abogado. Silencio. Lo oí respirar. Entonces, ¿contrataste a un abogado? ¿Te crees que sabes lo que estás haciendo? Creo que esta conversación debería terminar aquí. Tú nunca has gestionado nada en tu vida. Su voz se quebró, no de tristeza, de furia. Daniel lo hacía todo por ti. Las facturas, los impuestos, las cuentas, todo. Y ahora crees que puedes manejar $4 millones. Ni siquiera puedes. Papá, mantuve la voz nivelada, plana como una pared. Si estuvieras intentando ayudarme, no necesitarías a un médico diciendo que estoy loca. Silencio absoluto. 3 segundos completos. Ese médico te examinó. No, no lo hizo. Y los dos lo sabemos. Colgó. Me quedé sentada en el sofá mirando mis manos. Me temblaban, pero no de miedo. De esa clase de rabia que se instala en la base de la columna y se queda caliente durante horas. No me di cuenta hasta después de que había estado grabando la llamada. No fue intencional al principio. Estaba tan concentrada en mantener la calma que olvidé que le di a grabar cuando vi su nombre en la pantalla. Pero Massachusetts es un estado de consentimiento de una parte cuando eres participante en la conversación. La grabación era legal,
Y Gerald acababa de admitir en cinta que había presentado la solicitud, que sabía lo de Feldman, que esperaba que yo firmara. Mañana era domingo. Una noche más de sueño y todo terminaría. El sábado por la noche, el apartamento estaba silencioso de una manera que se sentía permanente. Me senté en el suelo del armario del dormitorio, el lugar que aún olía más a Daniel, y abrí la pequeña caja ignífuga que él guardaba en la repisa superior. Dentro estaba nuestro certificado de matrimonio, su póliza de seguro de vida, los resúmenes de escrituras que me había dado Kessler y, al fondo, un sobresellado con mi nombre escrito con su letra. Lo había encontrado la semana después de que muriera, pero no lo había abierto. No estaba lista. Esta noche, sí. La carta era de una página, tinta azul. Su letra siempre era demasiado pequeña, como si intentara meter más en menos espacio del que nadie le daba. Patty, si estás leyendo esto, lo siento, no pude quedarme más tiempo. Pero necesito que sepas algo que debí decir en voz alta más a menudo. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte. Solo que nunca tuviste permiso para creerlo. Ni de tus padres. Ni de nadie. Así que aquí está, por escrito. Creo en ti. Siempre lo hice. Daniel. Doblé la carta y me la apreté contra el pecho. Y entonces lloré. No el llanto educado. No el que haces en los funerales. El feo, el que te sacude, el que viene de un lugar tan profundo que no sabías que existía. Daniel escribió esa carta sabiendo que su corazón estaba fallando, sabiendo que la necesitaría, sabiendo exactamente quién podría venir a por mí cuando él ya no estuviera. Lloré durante 20 minutos. Luego me lavé la cara. Guardé la carta en el bolsillo del abrigo. Llamé a Ellen. Mañana estoy lista. Campos estará allí a las 10. Kessler estará allí a las 10. Yo estaré allí a las 9:30. Ellen. Sí. Gracias por creerme cuando nadie más lo hizo. Se quedó en silencio un momento. Eso es lo que hacen los buenos. Patty. Nos presentamos. Puse la alarma a las 6. Estaría en casa de mis padres antes que cualquiera de ellos, porque quería ser yo quien llamara. Domingo por la mañana, 28 de octubre. Cielo despejado, sin lluvia. No esta vez. Entré en el camino de la casa de mis padres a las 8. Mismo asfalto agrietado, misma canasta de baloncesto de 1996, oxidada en el aro. Me quedé sentada en el coche 2 minutos completos, ambas manos en el volante, respirando. Luego bajé. Abrigo negro, el pelo recogido, sin maquillaje. La carta de Daniel en el bolsillo izquierdo, el teléfono en el derecho. Llamé a la puerta. Mi padre abrió con una camisa de franela y zapatillas. Alzó las cejas. Patricia, son las 8 de la mañana. ¿Qué? Necesito hablar con los tres. Antes de que esto vaya más lejos. Estudió mi cara. Lo que fuera que vio, se hizo a un lado. La casa olía a café recalentado y tostadas rancias. Mi madre estaba en la encimera de la cocina, con bata, echando crema en una taza. Megan estaba hecha un ovillo en el sofá con una manta, deslizando el dedo por el móvil. Las dos levantaron la vista cuando entré. Donna sonrió, automática, mecánica. Cariño, qué sorpresa. Megan no sonrió. Me miró como un gato mira una puerta. Me senté en el sillón frente al sofá, el mismo donde me sentaba de niña a ver dibujos los sábados. Ahora estaba mirando a 3 personas que habían conspirado para borrar mi existencia legal. Quiero oírlo de ustedes, dije. Todo. ¿Cuál es el plan? ¿Qué creen que es lo mejor para mí? Gerald se sentó frente a mí y cuadró los hombros. Este era su territorio. Bien, dijo. Llevamos intentando decírtelo. Esto es para proteger tu futuro, la herencia, las propiedades. Tu madre y yo solo queremos lo mejor. Donna asintió. Megan no dijo nada. Lo dejé hablar de responsabilidad, de familia, de cómo las decisiones financieras eran demasiado para alguien en tu estado. Cuando terminó, hice una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste al Dr. Feldman, papá? Su cara se congeló a mitad de una respiración,
a mitad de una frase, a mitad de una mentira. Y entonces sonó el timbre. Gerald me miró. Yo no aparté la mirada. Sonó otra vez. Caminó hacia la puerta y la abrió. El detective Ray Campos estaba en el porche con una chaqueta oscura, la placa visible en el cinturón. Detrás de él, Daniel Kessler con un traje color carbón y Ellen Mars con una carpeta manila bajo el brazo. Señor Gerald Harper, dijo Campos. Soy el detective Ray Campos, policía del condado de Norfolk. ¿Puedo pasar? La boca de Gerald se abrió. No salió nada. Se apartó. Entraron al salón. Donna se levantó del taburete tan rápido que tiró su taza de café al suelo. Se rompió sobre las baldosas y nadie la recogió. Megan se quitó la manta de encima y se incorporó. Su teléfono cayó entre los cojines. Campos ocupó el centro de la sala como un hombre que toma un escenario. Estoy aquí por una petición de tutela presentada ante el Tribunal de Sucesiones de Norfolk por usted, señor Harper, respecto a su hija, Patricia Sinclair. Eso es un asunto privado de familia. Cuando el certificado médico adjunto a esa petición es fraudulento, señor Harper, se convierte en un asunto penal. La sala quedó en silencio, no quieta, silencio con peso. Campos sacó de su chaqueta una funda transparente para documentos. Dentro había una fotocopia del certificado de Feldman. Este certificado, firmado por el doctor Nathan Feldman, declara a su hija mentalmente incapacitada. Pero el doctor Feldman nunca examinó a su hija. El campo de fecha de examen del paciente está en blanco. Su registro de citas no muestra ningún registro de ella. No tiene historial, no tiene expediente, no tiene notas. Donna se dejó caer de nuevo en el taburete. La mandíbula de Megan se aflojó. El doctor Feldman fue detenido a las 7 de la mañana de hoy, dijo Campos. Ha estado cooperando. Dejó la palabra cooperando flotando en el aire. El rostro de Gerald se quedó sin color. No poco a poco, de golpe. Como si alguien hubiera tirado de un tapón. Él sabía lo que significaba cooperar. Significaba que Feldman había hablado. Gerald lo intentó, se lo concedo. Feldman, lo que sea que te haya dicho, lo entendió mal. Yo le pedí una evaluación general. Yo nunca le dije que. Señor Harper. Campos no elevó la voz. No le hizo falta. El doctor Feldman afirma que usted le pidió personalmente que firmara un certificado de incapacidad para su hija sin realizar un examen. Afirma que su esposa, Donna Harper, proporcionó el lenguaje diagnóstico específico, y afirma que su hija, Megan Harper, conocía y participó en el plan. Donna soltó un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo, y se tapó la boca con ambas manos. Megan se levantó de un salto. Yo no sabía nada del médico. Esto fue idea de papá. Yo no tuve nada que ver. Gerald giró hacia ella. Tú llamaste al agente inmobiliario antes de que siquiera tuviéramos los papeles. Tú llamaste a la administradora de propiedades haciéndote pasar por su tutora, porque tú me dijiste que lo hiciera. Se volvieron uno contra el otro en menos de 10 segundos, ahí mismo, delante de un detective, un abogado y de mí. Me puse de pie. La sala se quedó inmóvil. Todos me miraron. Mi padre a mitad de una acusación. Mi madre a mitad de un sollozo. Mi hermana a mitad de una excusa. Campos, Kessler, Ellen. Hablé en voz baja, como se habla cuando quieres que cada palabra caiga con peso. Lo escuché todo. La noche del funeral de Daniel. Estuve afuera de esa puerta. Señalé hacia la entrada, a 1,5 metros, y escuché. Oí a papá decir que Feldman firmaría los papeles. Oí a Megan decir que ya había llamado a un agente por la casa del Cape. Y oí a mamá decir. Miré directamente a mi madre. Que Daniel muriera es lo mejor que le ha pasado a esta familia. La cara de Donna se deshizo. Patricia, yo no quise decir. Lo dijiste, mamá. Palabra por palabra. Y lo grabé. Nadie se movió. Nadie respiró. La taza rota seguía en el suelo de la cocina. Y el silencio era más fuerte que cualquier cosa que ellos hubieran dicho jamás. No estoy aquí por venganza, dije. Estoy aquí para decírtelo. Te escuché.
Lo sé. Y elijo no perdonar. Campos asintió hacia la puerta principal. 2 agentes uniformados entraron. Habían estado esperando en el porche todo el tiempo. Gerald Harper. La voz de Campos fue firme, de trámite. Queda usted detenido por fraude ante el tribunal, falsificación de documentos médicos y conspiración para apropiarse de bienes mediante una tutela fraudulenta. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra ante un tribunal. Mi padre se quedó quieto mientras el agente le ponía las esposas. Me miró una vez, no con rabia, con algo más parecido a la incredulidad, como si hubiera entrado en una habitación que creía suya y encontrara todas las cerraduras cambiadas. Patricia, dijo. No puedes hacerle esto a tu padre. No respondí. Luego fue el turno de Donna. No se resistió. Tenía las muñecas tan delgadas que tuvieron que ajustar las esposas. Las lágrimas le bajaban en 2 líneas limpias por la cara. Mi niña, lo siento. Estaba desesperada. Tienes que entenderlo. La miré. Mis ojos estaban rojos, pero secos. La desesperación no te da derecho a declararme loca, mamá. No tuvo respuesta. El agente la condujo hacia la puerta. Campos se volvió hacia Megan. Megan Harper, usted también queda detenida por fraude de identidad, por hacerse pasar por tutora nombrada por un tribunal ante una entidad financiera y por intento de robo mediante engaño. A Megan se le doblaron las piernas. Se agarró al brazo del sofá. Patty, por favor. Yo solo. Una palabra. No la necesitaba. Se llevaron a los 3 por la puerta principal y los metieron en vehículos separados. Al otro lado de la calle, la señora Kowalski estaba en su césped con la bata puesta, la regadera congelada a mitad de inclinación. Luego los niños de al lado miraban desde detrás de su puerta mosquitera. Un cartero frenó su camión, se quedó mirando y siguió. El salón quedó vacío, solo estábamos Ellen, Kessler, yo, y el olor a café frío y porcelana rota. Ellen me puso la mano en el hombro. No dijo nada. No hacía falta. Ellen condujo. Yo iba en el asiento del copiloto con las manos sobre el regazo, mirando la carretera. No hablamos durante 15 minutos. No encendió la radio. Solo condujo. Y yo solo estaba ahí. Y el mundo al otro lado del parabrisas seguía avanzando como si estuviera completamente desconectado de lo que acababa de pasar dentro de esa casa. Al final lo dije. Acabo de mandar a mis padres a la cárcel. Ellen no dudó. No, ellos se mandaron solos. Apoyé la cabeza en la ventanilla. El cristal estaba frío. ¿Sabes en qué no paro de pensar? Cuando tenía 6 años, mi padre me enseñó a montar en bicicleta en ese mismo camino de entrada. Sostenía la parte de atrás del sillín y corría a mi lado hasta que pude equilibrarme sola. Se estaba riendo. Recuerdo su risa. Ellen me miró de reojo. Las mismas manos, dije. Las mismas manos que sostenían el sillín. Son las manos que firmaron una petición para quitarme mis derechos. Ella no intentó consolarme con palabras. Estiró la mano y me apretó el brazo una vez, y luego devolvió las 2 manos al volante. Llegamos a mi apartamento. Apagó el motor. Patty, no tienes que ser fuerte esta noche. Acabas de hacer una de las cosas más difíciles que una persona puede hacer. Si necesitas derrumbarte, esta es la noche. Me desabroché el cinturón y la miré. Llevo 3 semanas derrumbándome. Creo que esta noche solo quiero dormir. Asintió. Te llamaré por la mañana. Entré. El apartamento estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café de Daniel seguía en el escurridor, el poder notarial seguía sobre la mesa, el bolígrafo azul seguía en el cajón, todo en su sitio, todo igual. Pero yo era distinta, y ya no había vuelta atrás. Pasaron 2 semanas. Kessler me llamó un martes con la actualización completa. Gerald Harper fue formalmente acusado de 3 cargos: fraude ante el tribunal, falsificación penal y conspiración para apropiarse de bienes mediante procedimientos de tutela fraudulentos. Pagó una fianza de $50.000 usando la casa de Kinsey como garantía, la misma casa que ya tenía 2 hipotecas.
Donna Harper fue acusada de 2 cargos, conspiración y complicidad en el fraude. Quedó en libertad bajo su propia palabra, pero con una orden judicial que le prohibía contactarme. Nada de llamadas, nada de mensajes, nada de recados a través de terceros. Meghan Harper fue acusada de fraude de identidad e intento de robo mediante engaño. Entregó su pasaporte. Tenía prohibido salir del estado de Massachusetts mientras esperaba el juicio. El Dr. Nathan Feldman tuvo su licencia médica suspendida pendiente de una revisión completa por la Junta de Registro en Medicina de Massachusetts, y fue acusado de falsificación penal. Estaba cooperando con la Fiscalía a cambio de una posible reducción de condena. La petición de tutela fue desestimada con prejuicio, de forma permanente. Sin posibilidad de volver a presentarla. La orden escrita del juez señaló pruebas claras y convincentes de certificación médica fraudulenta y calificó la solicitud como un abuso del proceso de tutela. Se confirmó que yo era la única propietaria legal de las 4 propiedades. Sin condiciones, sin supervisión, sin tutores, solo yo. Kessler también mencionó una cosa más. Robert Bass, el abogado que redactó el poder notarial que Gerald llevó a mi apartamento, estaba siendo investigado por la Junta de Supervisión de Abogados de Massachusetts por su papel en el plan. Está limpia, señora Sinclair, dijo Kessler. Legalmente, financieramente, por completo. Su esposo se aseguró de eso, y usted terminó lo que él empezó. Le di las gracias y colgué. Luego me senté en la mesa de la cocina y me quedé mirando la pared durante mucho tiempo. Sin pensar, sin planear, solo sentada en un silencio que, por primera vez en semanas, no se sentía amenazante. La llamada llegó 3 semanas después. Un número desconocido. Casi lo dejé ir al buzón de voz. Ojalá lo hubiera hecho. Patricia, la voz de mi madre, pequeña y quebrada, como una taza pegada demasiadas veces. Sé que no debería llamar. Lo sé, pero por favor, solo 30 segundos. Debería haber colgado. No lo hice. Tu padre va a perder la casa. El banco no va a extender el préstamo. No sé dónde voy a vivir. Patricia. No sé qué va a ser de mí. Me quedé en la ventana de la cocina, mirando cómo las ramas del roble se mecían contra un cielo gris. Mamá, me estás llamando desde un número oculto. Estás violando una orden judicial ahora mismo. Lo sé. Lo siento. Lo siento por todo. Me equivoqué. Tu padre se equivocó. Estábamos desesperados. Estaban desesperados, dije. Así que decidieron declararme mentalmente incapaz. Querían que un médico escribiera un papel diciendo que yo no podía pensar por mí misma. Y luego Meghan. Meghan habría vendido todo lo que Daniel me dejó. Los apartamentos, la casa del Cape, cada cosa que él construyó, y yo estaría atrapada en una tutela, incapaz de tomar una sola decisión sobre mi propia vida. Hice una pausa. ¿Pensaste en qué habría sido de mí? Nada. Solo el sonido de su respiración. No te odio, mamá, pero no puedo confiar en ti, y no voy a dejar que te acerques lo suficiente como para hacerme dudar de mi propia mente otra vez. La oí llorar, un llanto bajo, medido, el tipo de llanto que sabe que ha perdido. No llames de nuevo. Colgué. Luego llamé a Kessler para reportar la violación de contacto. No lo disfruté. No me sentí fuerte. Me sentí como alguien que se había amputado algo necesario y estaba aprendiendo a caminar sin ello. Pero estaba caminando. Ese era el punto. Pasé los días siguientes deshaciendo lo que Meghan había construido. Correos cortos, lenguaje simple, sin drama. Hola, Angela. Quería escribirte para decirte que estoy bien. Tengo un abogado manejando mis asuntos y lo que Meghan te describió no era cierto. Aprecio tu preocupación. Patty. Tía Carol, gracias por preocuparte. Estoy bien. Han sido días difíciles, pero estoy recibiendo la ayuda que necesito, la correcta. Te quiero. Envié 7 correos así. No expliqué los arrestos. No mencioné el caso. No me defendí punto por punto contra la narrativa de Meghan. Solo me presenté, presente, coherente, entera, y dejé que eso fuera la respuesta.
Lisa llamó esa misma tarde. Patty, supe desde el segundo en que Megan abrió la boca que era basura. Me alegra que estés bien. Tía Carol llamó a la mañana siguiente. Cariño, yo nunca me creí eso de esa chica. Lleva mintiendo desde que tenía 12 años. Lo sabes. Todos lo sabemos. No todos se habían dejado engañar. Algunos lo vieron desde el principio. Solo que no sabían cómo decirlo hasta que yo les di permiso. Ese viernes conduje a Cape Cat sola. La casa era más pequeña de lo que había imaginado. Tejas azul pálido, marcos blancos, un porche envolvente mirando al Atlántico. El administrador había dejado la calefacción encendida. Los suelos estaban limpios. El océano hacía lo que siempre hace, entrar, retroceder, indiferente a todo. Me quedé en el porche con la carta de Daniel en la mano. El viento me pegaba el abrigo contra las costillas. Leí sus palabras otra vez. Eres más fuerte de lo que crees. Siempre has sido fuerte. Solo que nunca tuviste permiso para creerlo. Esta vez, cuando doblé la carta, algo era distinto. Esta vez le creí. 6 meses después, vivía en la casa del Cape a tiempo completo. La mudanza no fue dramática. Empaqué el apartamento de Boston en 2 fines de semana, contraté una empresa pequeña de mudanzas y cerré la puerta de ELM Terres sin mirar atrás. La taza de café de Daniel vino conmigo. También la caja ignífuga. Los papeles del poder notarial fueron a la trituradora. Me matriculé en un curso de alfabetización financiera, un certificado en línea a través de un colegio comunitario en Yannis. 12 semanas, balances, declaraciones de impuestos, bases de gestión de propiedades, cosas que Daniel solía manejar, cosas que yo estaba aprendiendo a manejar por mí misma. Kessler me presentó a una empresa de administración de propiedades de buena reputación. Se encargaron de los 3 apartamentos de Boston, selección de inquilinos, mantenimiento, cobro de alquileres. Yo revisaba los estados mensuales. Hacía preguntas. Entendía las respuestas. Por primera vez en mi vida adulta, sabía exactamente dónde estaba mi dinero y qué estaba haciendo. En marzo, tomé un puesto de medio tiempo en una organización sin fines de lucro en Falmouth llamada Second Shore, una organización que apoya a viudas jóvenes reconstruyendo sus vidas después de una pérdida. No necesitaba el sueldo. Necesitaba el propósito. Yo sabía lo que se siente perderlo todo en una semana y no tener a nadie detrás de ti. Ellen venía cada mes. Nos sentábamos en el porche con vino y mirábamos cómo las olas se volvían doradas al atardecer. Nunca dijo ni una sola vez. Te lo dije. Solo aparecía. Eso es lo que hacen los buenos. La sentencia llegó en abril. Gerald recibió 18 meses bajo custodia federal. Donna recibió 12 meses de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Megan fue condenada a 6 meses en la cárcel del condado seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Yo no asistí a la audiencia de sentencia. No necesitaba oír nada más de ese tribunal. El océano era más ruidoso y tenía cosas mejores que decir. No hablo con mi padre. No hablo con mi madre. No hablo con Megan. Eso no es rabia. Es arquitectura. Construí una pared donde antes había una puerta, y no estoy buscando los planos para deshacerla. Gerald envió una carta desde la instalación federal en Devens. Reconocí su letra en el sobre, la misma escritura apretada e inclinada con la que firmaba mis tarjetas de cumpleaños. Lo sostuve unos 10 segundos. Luego escribí, devolver al remitente en el frente y lo dejé en el buzón. Megan intentó usar a Lisa a través de un mensaje de voz. Dile a Patty que lo siento. Dile que haré lo que sea. Lisa me lo reenvió. Lo escuché una vez y lo borré. No lo borro por crueldad. Lo borro porque guardarlo sería dejar un hilo, y los hilos se tiran. La gente me pregunta si los he perdonado. Amigos, compañeros en Second Shore, incluso mi terapeuta con suavidad durante nuestra tercera sesión. Esto es lo que he aprendido. Perdonar es soltar el peso. Es elegir no cargar con sus decisiones cada mañana sobre la espalda. Estoy trabajando en esa parte. Algunos días son más fáciles que otros, pero los límites son distintos.
Los límites no van de sentimientos. Van de seguridad. El perdón es interno. Está entre yo y el peso. Los límites son externos. Están entre yo y las personas que pusieron el peso ahí. No voy a abrir esa puerta. Ni por disculpas, ni por lágrimas, ni por sangre. Daniel escribió algo en esa carta a lo que vuelvo en los días difíciles. Siempre has sido fuerte. Solo que nunca tuviste permiso para creerlo. Tenía razón. Pero yo añadiría una cosa. Ya no necesito permiso. Ni de él, ni de ellos, ni de nadie. Esta mañana me desperté a las 6, hice café, salí al porche. El océano estaba a lo suyo. Lo mismo que ayer, que anteayer y que hace 100 años. Entrando, retrocediendo, sin pedirle permiso a nadie. No hay nadie en mi puerta pidiéndome que firme nada. Nadie al teléfono diciéndome que no soy capaz. Nadie en la habitación de al lado susurrando cómo quedarse con lo mío mientras yo aún estaba de pie en el cementerio. Daniel me dejó 4 paredes y un techo, 3 apartamentos y una casa junto al mar. Pero lo que en realidad me dejó, lo que ningún certificado falsificado ni ninguna petición fraudulenta podría tocar jamás, fue la creencia de que merezco estar a salvo, de que soy suficiente, de que esa voz baja en mi cabeza que dice puedes con esto no está mintiendo. Si estás escuchando esto y estás en una situación como la mía, si alguien en tu vida te está diciendo que no eres lo bastante inteligente, ni lo bastante fuerte, ni lo bastante estable para tomar tus propias decisiones, necesito que me escuches. Ese es el lenguaje de alguien que quiere controlarte. No es la verdad. La venganza más fuerte no es mandar a nadie a prisión. Es construir una vida en la que las personas que intentaron destruirte ya no tienen ningún poder. Ni sobre tu dinero, ni sobre tu mente, ni sobre tu café de la mañana en un porche que es tuyo y de nadie más. No cuento esta historia para dar una lección. La cuento porque cuando yo estaba de pie en ese porche en Quincy escuchando a mi familia planear mi destrucción, deseé que alguien me hubiera contado antes una historia como esta, para saber que no estaba loca y para saber que tenía derecho a luchar. Esa es mi historia. Si te llegó, suscríbete. No por mí, sino para que no te pierdas la próxima. Estas historias importan, y la gente en esta comunidad entiende por qué. Si conoces a alguien que necesita oír esto, una amiga, una hermana, cualquiera a quien le estén diciendo que no es suficiente, envíale este vídeo. Y si quieres otra historia sobre alguien que se negó a romperse cuando todos esperaban que se doblara, revisa el enlace en la descripción. Te veo allí.